Libro de Aldunate, Límites Santos, como dijo Fernanda, y el libro Integridad, sí, también tiene algunas partes de ese libro. Sí. Vamos a hacer una oración de inicio al Espíritu Santo. Cada uno puede leerla y podemos irla repitiendo en silencio. Espíritu Santo, compasivo, gracias por venir a quitar lágrimas no lloradas, penas de luto, dolor de pérdidas, los traumas, miedos, heridas emocionales tan dolorosas que estaban enterradas vivas. Espíritu de sabiduría, gracias por llegar a la raíz de las causas de cualquier fallo crónico. Espíritu amoroso, gracias por pasar conmigo a través de mis años de infancia y enfrentarte al pasado conmigo. Gracias por recordarme que el amor de Cristo siempre estaba ahí, llenando las brechas entre el amor que necesitaba y el amor que recibía. Te alabo, Jesús, que esta sea una oportunidad para una efusión más profunda del Espíritu Santo, a la par de que se está liberando una parte de mi vida emocional. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia conmigo, fluyendo libremente en mí, a través de mí. Gracias por ser mi amigo, mi maestro, mi consuelo, mi consejero, mi intercesor y el dador de dones extraordinarios. Sí, la otra. Aquí vamos a comenzar desde el Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Y entonces tenemos que decir que Dios nos crea con un plan. Dios tiene una visión muy amplia, ese es el camino de salvación. Dios nos crea con un plan maravilloso que tiene 3 etapas en esta salvación. Tiene un camino de purificación, que acá se van entrelazando, como ven las etapas, ¿no? En este gráfico. Un camino de santificación, donde voy creciendo y asemejándome hacia Cristo en sus pensamientos y en su corazón, y un camino de capacitación donde vamos siendo, como dice la palabra, conformados a Jesús, ¿no? Vamos siendo conformados. Y fíjense cómo estas etapas van, una sube y la otra, la purgativa o la purificativa, al inicio es fuerte y después va bajando, ¿sí? Porque van creciendo las otras dos. Sigue, Fernando. Entonces ese es el camino de salvación, pero nosotros somos creados con una cultura, cada uno tiene una cultura, idiomas, hay muchas diferencias en vestimentas, valores. Bueno, en este momento hay una tendencia a nivelar la cultura, por eso Coca-Cola en todos lados, Nescafé en todos lados, pero se está anulando lo primitivo del hombre, porque Dios crea con un proyecto. El hombre es la mayor obra de la creación material de Dios. La mayor obra somos. Nos crea con una capacidad de comprender y entender y un conocimiento de Dios. Por eso necesitamos rescatar el amor de Dios desde la misma creación nuestra. Porque si no lo hemos conocido a Dios desde el mismo momento de nuestra creación, o sea, en el vientre materno, no hemos sentido el amor de Dios, o nuestra mamá o nuestros padres no estaban en Dios. Desde allí nos falta y sentimos angustia. Porque el hombre es creado con una naturaleza compleja. Fue pensado por Dios con un diseño perfecto. Pero con Adán eso quedó como quebrado. Y entonces tenemos que ir creciendo hasta volver a ser plenamente humanos. Para eso nos dio a Cristo, a Jesús, que es quien nos ayuda. Pero también el hombre, recuerden, nos creó receptivos y nos creó además con una libertad excepcional, que Él la respeta siempre, el centro de decisión de los derechos del otro. ¿Sí? Sigue. Raquel, seguilo. Entonces Dios nos crea con sabiduría, con amor, con libertad, a su imagen y semejanza, para ser conformados a Cristo, como dijimos. Y el hombre es creado para vivir en armonía. Por eso
lo que no debemos, lo que dice Dios, que no debemos dejarnos de llevar por las pasiones, ¿no? Entonces, allí está una debilidad nuestra. Vivir con la apertura a Dios y con conciencia. ¿Y dónde está? ¿Qué nuestra conciencia? Porque dice, yo no lo hice, yo no lo pensé. No, sí. Tenemos una conciencia que es esa voz íntima que nos dice cuando algo está bien o algo está mal. Lo que pasa es que a veces, con estas heridas emocionales, la conciencia no se está escuchando. Sigue. ¿Y qué son estas heridas emocionales, no? ¿Qué producen? Fíjense que en este momento del mundo, donde hay crisis, hay también muchas crisis existenciales, mucha falta de sentido. En este momento hay mucha gente que se está preguntando, ¿hay un camino? ¿Hay un llamado? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué nací? ¿Para quién? ¿Qué hacer? ¿Cómo reconocerlo si hemos perdido ese camino? ¿No? Porque muchas veces nos perdemos. O en este momento las crisis hacen que se nos haya movido todo. La opción fundamental es decir sí a Dios. Y entonces el hombre toma libremente un rumbo. Dice Aldunate, esta opción hace posible la libertad de aceptar todo lo que conduce al logro de esta opción. La libertad para para rechazar lo que impide también ese logro. O sea, esto lo dice Aldunate en su libro. Entonces tenemos que encontrar ese proyecto, ese plan de Dios. Porque Dios nos creó con un plan, hizo un proyecto. Tenemos un llamado y hay momentos en que lo sentimos más que otros. Sentimos como una inquietud en el alma y en el espíritu. Sobre todo cuando atravesamos crisis. Pero eso no nos deja nunca de llamar. Podemos tener un llamado vocación al estado de vida, es verdad, pero hay otro llamado, que cada persona es muy particular. ¿A qué vine yo a este mundo? Al despejarse la nebulosa de las heridas emocionales, el camino se va despejando y va apareciendo con más claridad los dones y fortalezas personales. Sigue. Entonces, como vimos, la inspiración viene de Dios. Dios nos inspira en una voz que dice que hay que hacer algo bueno. A veces tenemos como esa necesidad de ayudar, no sé, a los niños, a algún grupo, ¿no? Y ahí está el acto de la voluntad, donde la persona tiene que decir sí. Dice sí, lo pone en oración y aparece la vida de libertad, porque Dios bendice con los recursos y la gracia para hacer lo que nos pide. De eso damos fe, porque lo estamos haciendo. Por eso Dios tiene un plan para cada uno y que llama a cada uno como así, con esa particularidad y ese amor con que los creó. Pero la iniciativa siempre viene de Dios. Y hay una libertad. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el amor es libertad. Si yo no doy libertad a alguien, no lo amo en realidad, no le dejo surgir sus dones, su ser. ¿Qué aspectos psicológicos tiene esto? Tenemos que tener en cuenta la imagen de Dios que tenemos, porque Dios es tan buen Padre que en Mateo 6:6 dice: tú cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora al Padre que está allí, y el Padre que está allí en lo secreto te lo revelará. Bueno, lo dije en otra versión porque me la sé de memoria, porque esta palabra es una palabra que me bendijo mucho a mí en la vida. Dios tiene un plan. Él nos creó con una idea, con un proyecto. Él nos conoce y sabe lo valiosos que somos. ¿Ustedes saben quiénes son? El Salmo 1 del 139 dice: Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento, si me levanto. Tú me conoces de lejos lo que pienso. Estoy caminando o en la cama. Me escudriñas, eres testigo de todos mis pasos. Él nos da la libertad para que seamos sabios, ¿sí? Este programa de vida que tiene Dios es un camino de desarrollo. ¿Para qué? Para ser feliz.
nos da felicidad. ¿Y cómo? ¿Cómo funciona esto? Funciona cuando el hombre deja de ser gobernado por sus pasiones. Y acabamos de nuevo a las heridas emocionales. Deja de ser gobernado por sus pasiones y sino por facultades superiores de la revelación de Dios. A ver, Fernanda dijo que el libro 12 Pasos había sido una experiencia personal en mí. En este momento voy a compartir un pedacito. Y es cierto, yo en ese momento estaba siendo gobernada por mis pasiones. Una era las harinas blancas. Y era en un comienzo cuando me acerco a esta señora Alicia. Ella me tomó muy bien en un comienzo y las dos comenzamos a hacer los dos libros. El 12 Pasos Comunes, que son mundialmente famosos, y el libro de Aldunate, Mi muerte, decisión de vida. Eso hizo la gran diferencia en mí. No era que yo no supiera de qué estaba herida, yo sí sabía, pero había allí un dolor que yo no había dimensionado adecuadamente. Y por eso dice no dejarse gobernar por las pasiones. De ahí yo no tenía, me gobernaba eso, ¿sí? Sigue. Por eso lo dije antes del cochero. El cochero y sus caballos eran como los griegos representaban al hombre, desde la razón. En donde el coche es el cuerpo, ¿sí? Los caballos, que son conducidos por el cochero, son las energías temperamentales, lo que cada uno trae heredado como temperamento, ¿sí? El que maneja el cochero es lo emocional, lo sensible, la reacción que sucede allí. Y el dueño, que va atrás sentado, sería el que va manejando la cuestión, que dice a dónde hay que ir, ¿no? Elige el camino. Pero nosotros los cristianos tenemos un poquito más que esto, que solo la razón. Estamos abiertos a la revelación. O sea, si abrimos nuestro espíritu un poquito más, ya vamos a ver cómo, a la ley del espíritu, ahí entra Dios. Pero nunca se olviden de este cochero y sus caballos, ¿sí? Y en esta estructura del hombre, Dios nos ha dado tres cosas importantísimas. El corazón, que es origen de sentimientos y también pensamientos y propósitos. Y el corazón está representado por el Padre. Dios Padre es el corazón. Los labios y la boca y la palabra en la lengua también representan la palabra. Dios creó con la palabra y la palabra siempre representa la decisión de Dios, como Él creó. Las manos y los pies son para hacer acciones materiales, representadas por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nos lleva a hacer esas acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos allí? Tres elementos muy importantes: cuerpo, alma y espíritu. Pero el cuerpo y alma, que somos nosotros las dimensiones humanas, puede estar abierto al Espíritu Santo o cerrado al Espíritu Santo. Si está abierto, somos un hombre nuevo, como dice Romanos 8:14, todos aquellos que los guía el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si nos mantenemos en el hombre viejo, ya vamos a ver cómo es esto, somos, como eso, ¿no? Como hombres con luces humanas nada más, no con inspiraciones divinas, ¿sí? Esa es la diferencia. El hombre puramente natural está rechazando a Dios, concretamente. En cambio, el Hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Seguimos? Esto es muy lindo. Este triángulo blanco representa al hombre. El triángulo blanco
es el cuerpo emocional, el cuerpo de las emociones, de la sensibilidad parapsicológica. Dijimos que esto es del libro de Aldunate, ¿verdad? Y él pone a esta parte, la llama infrarracional. O sea que todas las decisiones que tomamos allí en las emociones, muy propio de los adictos, son infrarracionales. En la punta del vértice arriba está el nivel racional. Allí está cuando estudiamos, está el mundo de los valores. Y más arriba que eso hay otro nivel más que se llama suprarracional, con el cual nos podemos abrir al Espíritu Santo, a Dios. ¿Sí? Sigue. Esto está muy bueno, porque imaginemos ahora acá dos personas, dos triangulitos, en las relaciones interpersonales. ¿Dónde pongo mi yo? En principio, mi yo va con todo, con todos mis niveles, o sea, con el emocional, con el racional y con el espiritual. Pero de acuerdo a donde yo sitúe mi yo, en esa ubicación de mi yo me estoy relacionando con otro. Fíjense que si mi yo lo pongo acá, en el cuerpo este que es emocional, y la otra persona está en lo emocional, casi que es una lucha de egos. ¿Sí? Si mi yo está acá arriba, en la razón, y el otro está aquí abajo, es posible que yo lo levante por el mundo de los valores o por el mundo de las razones. Yo puedo elevarlo o no. Esa persona me baja a mí al mundo de mi ego. ¿Sí? Es más, si yo me sitúo acá arriba, como estoy ahora yo tratando de situarme en el área espiritual, puedo elevarlos a todos, a la razón y al espíritu, y que ustedes salgan elevados, ¿sí? Ahora, si yo estoy acá y a lo mejor hay una persona muy acá en el ego, que hoy me pasaron algunas tentaciones, es posible que intenten arrastrarme, que yo quede aplastada por una situación, ¿sí? Si yo me bajo al ego también, ¿está? Por eso, ¿cómo hacer para que mantenerme mi yo lo más alto posible? Porque cuando ando con heridas del pasado, me tiendo a bajar acá, a las heridas, a la parte emocional. Sigue. Entonces, mi yo lo ubico. Si mi yo está solo acá, yo decido qué hago, cómo lo hago, con quién lo hago, ¿sí? Hay un egocentrismo total. Si en cambio mi yo tiene áreas en las cuales yo le pedí a Dios que entrara, o he rezado, o he estado religiosa, o he ido a retiros, por ahí ha habido pequeñas áreas en donde lo he dejado entrar a Jesús y he ido, ya ahí no me gobiernan las pasiones, ¿sí? Está Cristo. O, bueno, lo máximo que sería el cristocentrismo, que es dejar a Cristo estar allí en el centro de mi yo. Primero Cristo y después yo. ¿Sí? Sigue. Por eso las emociones desempeñan un papel muy importante en esto de cómo renovar mi mente. Porque las emociones son el producto de mis pensamientos. Si no pienso rectamente, si mi mente no está siendo renovada, si no percibo a Dios, esto se ve en mi vida emocional. Si fallo en reconocer mis emociones, mi mente tendrá ruido o nebulosa. No puedo entender qué me pasa. Sé que el nivel emocional empieza a perturbar, a hacer ruido. Sigue. ¿Y qué es la carga emocional? O sea, al tratar nuestras emociones de forma diaria, en un camino de madurez, aprendemos a reconocer que tenemos cargas emocionales. Todos. Somos todos humanos. Y todos nacimos con el pecado original y todos, ya vamos a ver, hemos tenido en nuestra vida heridas. ¿Qué es la carga emocional? Cuando las personas guardan en su profunda interioridad recuerdos de hechos o acontecimientos negativos del pasado,
con la carga de resentimientos, rencores, venganzas y odios. Esas son las cargas que realmente son pesadas y que se transmiten por generaciones, y que Cristo es el que dice en su palabra: vengan a mí los cansados porque yo los aliviaré. Él se hace cargo de esas cargas emocionales. Sí. Y esas fuentes de cargas emocionales pueden venir de tres lados: de mi historia personal, cultural, generacional, de lo que me ha pasado en la vida, de experiencias buenas y malas, también del lado oscuro de lo espiritual, que llamamos mal, porque Satanás ahí está animando el lado nuestro oscuro, y produce imágenes en nuestra imaginación, visualización, va poniéndome temores y sufrir de pobreza. Él sabe dónde están mis debilidades y me pone cosas negativas. Y el lado de Dios, que nos va animando a tomar un sentido positivo de las cosas, a buscar cambiar y a buscar a Jesús que me cambie. Sí. Pero sigue la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y este es el camino a descubrir fortalezas y debilidades y el llamado trascendental personal. Lo puedo escuchar, entonces a ese llamado lo voy a ir escuchando a medida que vaya habiendo menos ruido interior, a medida que tenga menos apegos, menos desorden. Y así puedo llegar a descubrir la misión personal. Si el hombre se deja llevar por sus pasiones u opta deliberadamente por colocar su vida en un lugar infrarracional, por ejemplo, en el caso de las adicciones, cualquiera de ellas, a la comida, a la pornografía, al sexo, al alcohol, a las compras, al trabajo, allí la inteligencia, la emotividad, toda la parte infrarracional va a estar complicada y va a recibir influjos infrarracionales. Por ejemplo, el resentimiento, que muchas personas no reconocemos los resentimientos. Y miren qué fácil que es reconocerlo. Cuando viene un recuerdo, lo trae, viene con una carga emocional de ira y enojo, lo vuelvo a guardar, lo vuelvo a traer, eso es resentir. Es un veneno que altera mi salud interior. El resentimiento es ira reprimida. Cuando hay resentimiento, estamos de mal humor, nos quejamos por todo, nos volvemos irónicos, sarcásticos, hirientes, todo me parece mal. Es una queja que hay en el corazón permanente. Es enemigo de la felicidad e impide enfocar la vida positivamente. El filósofo Max Schleider lo define como autointoxicación psíquica. Fernanda, ¿podés leer un poquito de esto? Porque hay una persona que me pide entrar, la voy a agendar, ¿sí? Bueno. En la estructura del hombre, el rol del ego es muy importante tener en cuenta que antes de la ruina u orgullo, la arrogancia precede a la caída. Es lo que dice la palabra en Proverbios 16. Tenemos que tratar de evaluar y canalizar las emociones negativas de modo tal de dejarlas salir a través de alguna tarea de descarga que sea saludable. Por eso es importante hacer lo que, muchos conocen a Olga y saben que lo aplicamos mucho también en los distintos talleres, que es la higiene. La higiene que consiste justamente en nosotros poder separar o prestar atención de modo separado en cada una de las áreas de nuestro ser. Es decir, en el cuerpo, focalizarnos en nuestro cuerpo, cómo está nuestro cuerpo, cuáles son los dolores o molestias que tenemos, o si tenemos alguna enfermedad, porque el cuerpo también puede estar hablando de cosas que no estamos canalizando de un modo saludable. También cuáles son nuestros pensamientos. Acá ya nos vamos a la parte del alma, serían los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tengo?
Es decir, cuáles son los pensamientos negativos que estoy teniendo, los pensamientos recurrentes, obsesivos, o si tuve, por ejemplo, algún recuerdo particular o algún sueño que me dejó, que lo tuve presente durante el día, porque eso también me está diciendo cosas que yo debo prestar atención y atender. Y otra área, cuáles son mis sentimientos. A veces es muy difícil, sobre todo cuando tenemos la nebulosa emocional, poder distinguir qué es lo que estamos sintiendo. Por eso es importante que a veces Olga trabaja mucho con esto, son las caritas, ¿sí? Las emocionales. ¿Para qué? Para al poder verlo, poder identificar cuáles son las emociones. Es importante que tengan en cuenta que los sentimientos se producen por los pensamientos que estamos teniendo. Por eso a veces es importante poder detectar ese sentimiento, pero tener presente qué estuvimos pensando anteriormente o estamos pensando. Y por último, el área espiritual, nuestro espíritu, que el espíritu es la parte que se abre a la relación con Dios, a la parte trascendente. Entonces también, ver o focalizar cómo está mi relación con Dios, qué imagen de Dios tengo presente. Muy bien. ¿Sigo? ¿La primera? Sí. Y dice, entonces, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay dolor en este mundo? La gente que no cree en Dios siempre nos dice, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué hay dolor? ¿Por qué en nuestra vida? Dice la palabra en Romanos 8:15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino espíritu de hijos adoptivos para llamar a Dios Abba, al Padre. O sea que tenemos a un Dios Padre que nos protege. Luego de la caída de Adán, obviamente, y a Jesús. ¿Por qué hay dolor en nuestra vida? Si la vida fuera como un proceso cambiante de elementos, como ocurre en los animales y las plantas, el sufrimiento humano sería como cuando caen las hojas del árbol. Pero no, nosotros tenemos un sufrimiento que tiene dos remedios en principio. Un remedio es encontrar el sufrimiento mismo, por ejemplo la enfermedad, como dice Víctor Frank, como una tarea. Me encuentro responsable ante ella. El dolor me ayuda a conocer que soy una criatura. Ver el dolor como una tarea es ¿para qué pasa? Es para crecimiento, siempre. Aquí voy a dar un testimonio de una amiga que yo siempre la vi comer mal, muy mal, vivía de chocolates, trabajaba muchísimo como se le daba la gana. Bueno, un día agarró cáncer, una y dos veces. Ahora está en un tratamiento de estos que ya no es con quimio, sino con vitaminas y otras cosas más positivas. Y ha tenido que cambiar toda su vida. Una estricta alimentación saludable, horas de gimnasia, horas de oración y meditación. O sea, fíjense, la enfermedad ahí cobró sentido en don y tarea. La segunda parte del remedio es ayudar a otros, no para calmar mi dolor, sino de verdad. Hay mucha gente que sufrió pobreza y después se tiene una empatía ante la gente que está pobre y enseguida va a ayudar. ¿Cuál es la medicina para este dolor? ¿Qué medicina habría entonces, además de estas actitudes que decimos? La sanidad interior. Jesús dijo, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. La sanidad es sencilla. Involucra recibir el poder restaurador de Jesús donde hubo destrucción. Y allí llama a Él a vivir a la persona en su identidad verdadera. Esto me gusta mucho, que lo dice Thomas Keating. Hola. Sí, se corta un poco el audio. Vos por las dudas tenés el celular con música, apagalo por las dudas. Ah, bueno. Está influyendo en el audio. Puede ser, porque fue justo cuando se empezó la música.
Uh-huh. La gracia que viene de la oración, la palabra y los sacramentos nos capacita para evacuar las emociones negativas que están instaladas en nuestro sistema nervioso, estorbando el libre fluir de la gracia que nos conduce a la transformación interior. Esto lo dice Thomas Keating. Fíjense cómo es que las emociones influyen en nuestro sistema nervioso, estorbando el libre fluir de la gracia para una transformación. Entonces, hay dos pasos para la sanidad interior. Primero, es permitir que Cristo entre a esos lugares dañados. ¿Sí? Ese es el primero. Recuerdos, sentimientos, creencias, ¿sí? Que necesitamos a Cristo allí, que se formaron en esa herida. El segundo parte del proceso de sanidad es que debemos darnos cuenta de nuestras reacciones defensivas, las negaciones, las pasividades, las faltas de perdón, los secretos. Todo esto, que es el segundo paso de la sanidad interior, es una tarea que nos tenemos que hacer nosotros responsables y es la que más nos cuesta. ¿Sí? Sigue. Para eso, el padre Aldunate explica qué necesitamos sanar, y para eso es como que podemos darnos cuenta aquí, en este río de la vida, que dice: Dios vio que todo cuanto había hecho era bueno, y atardeció, amaneció, y fue el sexto día. O sea, Dios nos creó muy bien, pero bueno, Adán cayó en el pecado original, entonces traemos cosas, como dice ahí, de las fuentes del río, ¿no? Son tendencias. Hay tierras malas, a lo mejor, cuando nos hemos criado en el lugar, vicios, contaminaciones. Hay toneles de materia tóxica, que son situaciones traumáticas que actúan como veneno en esas áreas del río. Hay muros de cemento, muros de cemento allí, que son ataduras y esclavitudes que nos traban la libertad, y que pueden ser hasta culturales o familiares. Afluentes malsanos, que son todo tipo de tentaciones en las cuales por ahí caemos. Los desbordes del río, que son nuestros pecados, nuestras debilidades, como dijimos, pasiones. Cascadas y saltos, que son perturbaciones como que ocurren en todas las personas, qué sé yo, enfermedades, muerte de un ser querido, problemas en el trabajo. Y la personalidad aquí del estuario del río es cerrada, puede tener bancos de arena. La persona no tiene un daño afectivo, no tiene la capacidad de amar adecuada, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos mucho la sanidad afectiva. Sigue. Y como dijimos antes, el corazón herido, el veneno más grande que tenemos es la falta de perdón. Y en la falta de perdón, lo único que tenemos que poner nosotros, es sentirnos totalmente impotentes de perdonar algunas cosas y algunas personas, y entregarnos tomando la decisión: si quiero perdonar esto. Algunas veces, sobre todo cuando negamos, o los varones que son más racionales dicen: no, bueno, eso ya lo perdoné con un perdón humano. No, eso vuelve, eso es cortito. El perdón tiene que ser una gracia divina. Solo tenemos que tener la decisión, porque Cristo ya fue traicionado, lo escupieron, le pegaron, le arrancaron las ropas, hasta que lo clavaron y lo mataron. Y Dios así puso a su Hijo, que estuvo dispuesto a ser débil y sujeto a diferentes abusos, situaciones abusivas, para poder con su naturaleza humana experimentar nuestro dolor, y con su naturaleza divina decir sí para morir
y resucitar y redimirnos. Solo tenemos que renunciar a nuestro querer, a nuestro afán de venganza, de destrucción o a veces de indiferencia. Decimos, no me importa, que lo perdone Dios o cosas así. Pero en realidad nuestro corazón se endurece y se enferma y también después llega a nuestro cuerpo. Por eso debemos recibir a Jesús en nuestra herida. Sigue. Porque, ¿qué es lo que sana? Fíjense, dijimos la palabra de Dios. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de deseos y pensamientos más íntimos. Bueno, parece que la palabra de Dios tiene mucho poder. ¿Cómo se toma este remedio? Varias veces al día, repitiendo y repitiendo varias veces al día. ¿Qué necesitamos repetir? La palabra rema. ¿Y qué es la palabra rema? La que llega al corazón cuando leemos una cita, como en este caso. Ahora, cada vez es distinto. Yo ahora, cuando lo acabo de leer, lo que más me repicó es viva y eficaz. ¿Sí? En otro momento que la lea, como la palabra de Dios es viva, me va a repicar otra cosa, porque Dios quiere entrar en otro lado. Dice, ¿cómo entra el alma al lugar más oscuro? Entra porque tiene poder. Y ese es el misterio, que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es viva y tiene poder. ¿Dónde puedo encontrar sanidad emocional? Bueno, lo puedo encontrar en 12 pasos bíblicos. Como remedio, sí. Y acá está presentado qué son los 12 pasos que mucha gente no sabe. Y hoy, con tantas heridas emocionales, vamos a tener que recurrir a ellos. Ya sea por esta vía que hacemos nosotros bíblicos o por otra vía de grupos de autoayuda, porque hay mucha droga, mucho consumo de sexo en línea, en no línea también, alcohol, bueno, hoy hay muchos problemas relacionales, como dijimos, de heridas emocionales, todas en el fondo. El proceso de transitar estos 12 pasos, cada pilar es de restauración. Fíjense, el paso 1, aceptación, esperanza, fe, honestidad, hasta llegar a la serenidad, que es el de arriba. Este plan incluye sumisión ante Dios y reconocimiento que el desorden de mi vida emocional se volvió ingobernable. Es también un proyecto de vida porque me hace conocer mis fortalezas y debilidades. Yo solo tengo que disponerme, dejarme guiar, ser honesto con mi guía y conmigo mismo, un compromiso, el resto lo hace Dios. Hay muchos testimonios de eso. Como a través del material de este 12 pasos que tiene enseñanza, revelación bíblica, que se cultivan valores como pureza, honestidad, amor, falta de egocentrismo, comunicación sana y la aceptación de que cada cual se presente honestamente admitiendo que tiene un problema que puede ser emocional, puede ser de otra índole, que se volvió ingobernable su vida. ¿Sí? Ya está. Aquí están los 12 pasos, que bueno, los voy a hacer una pasada muy rápida, pero yo quiero que los conozcan porque todos alguna vez lo necesitamos para algo que nos obsesiona o que nos pone mal. Admitir que somos impotentes ante este dolor emocional, hasta puede ser de la muerte de un ser querido. Nos vuelve impotente y la vida se nos vuelve ingobernable y nos enfermamos. Llegamos a creer que Dios nos va a devolver el sano juicio. Creemos en esto y le entregamos a Dios. Hacemos un inventario de nosotros mismos, un examen de conciencia muy profundo. Le admitimos ante Dios y ante otro ser humano, o sea, nos confesamos sobre estas faltas. Estamos dispuestos a que Dios elimine nuestros defectos de carácter y le pedimos a Dios que nos elimine, que nos libre de eso. El 8 es hacer una lista de las personas a las que hemos perjudicado con este desorden emocional.
También en 9 reparamos el mal causado de esas personas, y por eso con la guía muchas veces es posible hacer una lista de enmiendas que uno puede hacer. El 10 es por proseguir este ejercicio, digamos, concreto de ir entregando a Dios lo que nos obsesiona, lo que nos pone mal, cada día. O sea, es como, después se vuelve un hábito. El 11 es un modo de orar, que en nuestro caso es con oración contemplativa con la palabra, y el 12 es, después de haber logrado el despertar espiritual, ayudar y servir para otros. Estos 12 pasos son mundiales. Lo único que cambia con nosotros es que tenemos el soporte bíblico, lo cual lleva a la posibilidad de sanación. Tenemos muchos casos de sanidad, de alcoholismo, de bulimia, de adicción al sexo, muchos, al sexo, a droga, a vínculos no sanos. Tenemos muchos casos. El primer paso, por ejemplo, acá damos un ejemplo de los 3 pasos básicos. Renuncio a mi desorden, suelto las riendas, no puedo más, yo no puedo con mi fuerza, tengo que soltar la fuerza. Entonces Dios, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, dice, se va a manifestar dándonos un espíritu de sabiduría, para conocerlo al Padre. Y con eso nos va a iluminar la mirada interior, para entender también ese llamado de Dios. Ese es el primer paso, rendirnos ante Dios. No podemos, en realidad no podemos. Total impotencia. El segundo paso es darnos cuenta que tenemos un razonamiento irracional y aceptar que solo Dios nos puede devolver el sano juicio. Y el sano juicio sería de esas conductas impulsivas. Por ejemplo, yo cuando fui a este grupo no me daba cuenta que en el trayecto del living a la cocina me había comido un paquete de algo con harinas. Perdí el control de cuántas veces había ido. Ahí me descubrí la compulsión. Era un comportamiento totalmente irracional. Yo decía que iba a comprar una pizza porque venía mi hijo, no venía mi hijo, y yo me comía toda la pizza, ¿sí? O sea, y cuando me daba cuenta ya me la había comido. Es totalmente compulsivo. En el tercer paso, ya cuando he aceptado lo irracional, la posibilidad de recuperar el sano juicio, es entregar mi vida a Dios, pero también darnos cuenta que no existe una verdadera relación si no hay diálogo, ¿sí? Dios es Padre y yo debo escuchar a Dios. Es como una condición. Les voy a pedir que apaguen los microfonitos, por favor. Dios, muchas veces yo rezo y pido, pero la verdadera relación con Dios que me permite crecer es que yo pido y escucho, ¿sí? Eso es un diálogo que me lleva a un crecimiento, ¿sí? ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Así después vamos a dar lugar a las preguntas más al finalizar la oración. Muy bien. Sigue, Fernanda. ¿Ya estamos acá en morir para resucitar? Muy bien. Y entonces la cuestión, como dijimos en el primer paso, que debía renunciar, que debía soltar las riendas, quiere decir que debo morir. En su nivel más profundo dice, el ejercicio de la libre decisión contempla la muerte, para llegar a mejorar y ser más perfectos. Es un anhelo profundo de nuestro ser que aspira que lo imperfecto quede finalmente perfeccionado. ¿Cómo es eso de la muerte como finalidad donde está incluida la libertad? ¿Cómo es eso? La muerte única, la final, a todos nos llega, es natural y en armonía con nuestra naturaleza. Ese es un acto último, también de libertad, donde uno puede aceptar voluntariamente
o rechazar definitivamente contra su total impotencia, en el que está sujeto a un misterio que llamamos Dios. Eso es lo final. Pero una muerte se produce durante toda nuestra vida. En realidad nuestro camino son pequeñas muertes, pequeñas renuncias, pequeñas decisiones todo el tiempo, pequeñas muertes amigo, pequeñas muertes, en donde yo tengo la libertad de elegir lo que me hace bien o lo que quiero, lo que mi ego quiere, como vimos en los niveles del hombre. Así que el ejercicio de la libertad es una decisión de entregar todo. O siento que sufro por lo que me has quitado. O sea, o me entrego a Jesús, me entrego a Dios, o siento que sufro por lo que me has quitado. Responder a esta privación de capacidad y esperar en Dios, o procurar agarrarse de la propia autonomía protestando contra esa incapacitación. Fíjense que esta incredulidad puede llevarnos a sentirnos en la nada. O sea, siempre estamos muriendo. Fíjense, siempre estamos muriendo durante toda nuestra vida, hasta el final. Hay un montón de situaciones en las cuales nosotros estamos muriendo. Porque estamos eligiendo. Estamos con libertad. Entonces debemos quedarnos o con la rebelión del primer hombre que fue Adán, que lo lleva a la muerte, o elegir a Jesús, que si le entregamos a Jesús todo lo que nos duele o todo lo que no podemos o nos consideramos totalmente impotentes delante de Él, nos sometemos a Él, ahí morimos para resucitar. Sigue. Esto es bastante profundo, es del padre Carlos Aldunate, porque dice que este morir para resucitar es una decisión de toda la vida, ¿sí? El ser humano tiene una libertad personal. Resulta entonces que él es capaz de usar los recursos de la naturaleza más íntima para determinar la forma de su vida en conjunto y decidir cuál es su camino para realizarse en su naturaleza. Tenemos esa libertad. La libertad interviene en nuestra vida de desarrollo y de múltiples posibilidades para llegar a realizar su propia consumación. Yo a este hombre, Carlos Aldunate, ese sacerdote, lo vi de 100 años, murió a los 102 años, y hay un video por ahí que subí. Él, realmente anciano, era transparente, luminoso, era una persona que realmente había trabajado su parte humana, cada vez estaba más luminoso, o sea, iba en ese camino de crecimiento al que todos estamos llamados. O sea, terminó su vida siendo sabio, ¿sí? En cambio he visto a otras personas, inclusive cercanas, parientes, que no practicaban o que tenían una fe pobre, digamos, o poco, más religiosidad que fe, que vida con Dios, morir como sin sabiduría, con una carcasa vieja. No es lo mismo, ¿no? Entonces dice que allí se juega la autoentrega, ¿no? En la acción que hace Dios, la renuncia que nos va haciendo libre. El hombre se encuentra solamente cuando se pierde en Dios. O sea, nosotros nos encontramos con nosotros mismos cuando nos dejamos mirar por Dios. Esta renuncia está presente en la misma naturaleza de la gracia, y así vamos muriendo. Morir a nuestro querer que no nos hace bien, es morir para resucitar. Ahora vamos a hacer un momento de oración. Voy a ver si puedo poner un poquito de música suave, si no corta el momento de oración. Y espérenme un segundito para poder poner la música. Voy a ponerla suave. Y vamos a leer esta oración contemplativa, ¿sí? Voy a leer cómo vamos a orar. Leyendo durante 3 veces, ¿sí?
esta palabra de Dios que es de Juan 11, 32, 43. La primera vez que yo la lea, ustedes van a imaginarse el lugar, ¿sí? Imaginarse el lugar. Después les voy a ir diciendo. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió, se turbó y preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos decían: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva, cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: te doy gracias, Padre, porque me escuchas. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que me has enviado. Cuando dijo esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Esta es la primera lectura. En una segunda lectura, ya si quieren ir relajando un poco más el cuerpo y acomodándose mejor, nos vamos a fijar en los personajes. Le vamos a dar un poco de movimiento a cada uno de los personajes en nuestra imaginación. Al llegar María, o sea, era la hermana de Lázaro, donde estaba Jesús, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver el llanto de María y de los judíos que estaban allí, sintió que su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Ven, Señor, le dijeron, y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba, pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús entonces ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean. Al decir esto gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con venda y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. En esta tercera lectura nos vamos a quedar con una palabra que haga rema. Rema quiere decir que nos llegue más al corazón. Así que pónganse, aflojen más el cuerpo y si pueden, cierren los ojos, porque luego de esta tercera lectura yo voy a orar. ¿Sí? Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le dijeron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro.
Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, dijo: Señor, ya tiene mal olor, lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, y tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Ahora ya todos tienen una palabra rema. Les voy a pedir que cierren sus ojitos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente en este momento de oración, porque seguramente mientras yo hablaba o daba algún pequeñito testimonio, ustedes algo se les presentó de su vida, algo que tienen quizás hoy la posibilidad de entregar a Jesús. Seguramente tienen un área que Dios está mostrando en este momento, una cueva, una piedra que Él quiere sacar, como hizo con Lázaro. Saquen la piedra. Y también, como gritó: vamos, Lázaro, sal fuera. Ese lugar oscuro, ese lugar emocional al que no hemos podido entrar, que estaba muerto, un dolor que estaba allí guardado. Jesús hoy quiere desatarlo para que caminemos. Señor, ten piedad. Jesús, ten piedad. Jesús, ten piedad, Jesús. Señor Jesús, ten piedad. Jesús, resucítanos. Que esta palabra rema, repítanla y repítanla en su mente. Es la palabra que está entrando a su alma a sanar esa herida emocional. Jesús, 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 resucítame. Resucita, Jesús. Resucítanos, Jesús. Penetra en lo profundo de nuestra alma.
allí. Quitaste la piedra, Señor. El Espíritu de Dios está descendiendo. El Espíritu Santo nos envolvió. El Espíritu Santo está haciendo una maravilla en nosotros. ¿Sí? Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a morar en esta reunión para que ahora podamos hacer todas las preguntas